La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Hoy día, Light Yagami y la soberbia. Hoy día es el capítulo número 5 de los pecados capitales y el turno le corresponde a la soberbia. Y para eso la vamos a relacionar con uno de los más icónicos personajes poseedores de una inteligencia asombrosa, pero a la vez de un orgullo exacerbado, lo que se traduce finalmente en su caída, Light Yagami, de Death Note. Pero, ¿qué vamos a entender por soberbia? La RAE la define como la altivez y el apetito desordenado de ser preferido a otros, y la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Es decir, y en palabras simples, creerse más que los demás y por lo mismo menospreciarlos. Esto mismo se puede entender como un exceso de autoestima y una elevada estimación de uno mismo que finalmente conduce a una arrogancia excesiva. Tomás de Aquino consideraba la soberbia como el pecado capital base, el origen de todos los demás, ya que él entendía la soberbia como un desorden en la razón, que llevaba al individuo a querer ser igual a un dios, a sobrepasar su lugar en el universo. Y ojo con esto, con esta concepción de desear ser un dios, porque la vamos a retomar más adelante. A su vez, y apoyando a Tomás de Aquino, San Agustín consideraba la soberbia como una especie de idolatría hacia uno mismo, por encima de Dios. Y además señalaba también que era la raíz de las injusticias y los conflictos del mundo, ya que impide al individuo reconocer su dependencia y su lugar dentro de este universo. No puede superar a Dios, pero quiere ser superior a Dios. Por otro lado, y por el lado totalmente aparte, Nietzsche habla sobre la soberbia desde un ángulo absolutamente distinto. Para él, este pecado no era un pecado, era un llamado personal hacia la autoafirmación y la dominación sobre los demás. Recordemos que Nietzsche criticaba mucho la moral tradicional y por consiguiente los pecados capitales provenientes del cristianismo. Y de manera específica argumentaba que la verdadera grandeza del individuo residía en su capacidad de afirmarse a sí mismo. En otras palabras, la soberbia ya no era un pecado para Nietzsche, era todo lo contrario, era una autoafirmación del individuo. Entonces, nosotros vamos a tomar este pecado capital como un exceso de autoestima que hace que el individuo desee igualarse a Dios, equipararse o incluso superarlo. Y aquí es donde entra Light Yagami. Light es el protagonista de Death Note, una serie que trata sobre Death Note, un cuaderno que le permite matar a cualquier persona en la cual se le escriba su nombre. La única condición para la destrucción de la persona es tener la imagen en la mente. Y a medida que Light comienza a usar este artefacto, se da cuenta de que puede eliminar criminales y crear un mundo perfecto, bajo su control, obviamente. El problema es que su comportamiento se ve marcado por una arrogancia excesiva y creciente, las cuales, recordemos, son las características fundamentales de la soberbia. Por ejemplo, mira en menos a los dos discípulos de L, lo cual desemboca en su captura y posterior muerte. Pero no solamente eso, sino que también la soberbia se ve en dos o tres elementos más. La primera es la superioridad moral que profesa Light Yagami, ya que justifica sus acciones porque está haciendo del mundo un lugar mejor. El problema aquí, al eliminar criminales, obviamente desde su propio juicio de valor, desde su propia visión de justicia, y esta creencia hace que Light posea una superioridad moral con respecto a los demás. Y esto es parte de la soberbia, ya que desprecia todas las leyes y las normas sociales establecidas en favor de su propia moralidad,
Recordemos que una de las características, según la RAE, era el mirar en menos o el menosprecio hacia los demás y por consiguiente a sus leyes. Es por eso que a medida que Light pasa a convertirse en Kira, que es el apodo que le dan luego de que se dan cuenta de que es alguien o algo que está matando a tantos criminales, comienza a menospreciar a todos, no solamente a su igual L, sino que también los comienza a considerar moralmente e intelectualmente inferiores. Y esto refleja una actitud de superioridad y además una falta de empatía hacia estos mismos. Y esta falta de empatía nos demuestra un sentido exagerado de la propia importancia de Light al transformarse a Kira, ya que se ve a sí mismo como un dios capaz de decidir quién vive y quién muere. Finalmente, otra característica de la soberbia relacionada con Light es que busca controlar todos los aspectos de su vida y la del mundo que lo rodea. Manipula a las personas y utiliza el Death Note para eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, incluyendo a su padre. Y estas características llevan a Light a un aislamiento excesivo, ya que lo lleva a aislarse de las personas que lo quieren, a Manemisa, su propio padre, su familia, y se vuelve desconfiado y paranoico, creyendo que todas las personas son enemigos porque todos están envidiosos de él. Además de esto, y con esto, el poder poco a poco corrompe a Light, lo que lleva a que se obsesione con su propio ego, con su propia figura de Kira y el nuevo mundo, y que, por consiguiente, comienza a disfrutar de usar la Death Note. Sin embargo, y el tema más importante, es que la soberbia en este sentido, sobre todo en Light, sí es un pecado capital, porque es lo que finalmente lo lleva a su propia destrucción. Al creerse un dios, mirar en menos a los demás y creer que todo estaba bajo su control, lo vuelve esto tan arrogante que comete una serie de errores que lo exponen como Kira. Entonces, la soberbia como pecado capital es entendida como una exacerbación del espíritu en contraposición a los demás. En palabras más simples, se obsesiona tanto con su autopercepción de persona que lo lleva a menospreciar a todos los demás. Y esto se puede ver de manera explícita en Light Yagami, ya que esta soberbia y por consiguiente el poder que genera esta soberbia lo llevan a su propia destrucción. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Qué otros personajes crees que representan este pecado de soberbia? ¿Qué parte de Death Note, si es que la viste y si no, vela, totalmente recomendada, te llamó más la atención? La mía fue cuando Light realiza un plan tan elaborado que finalmente destruye a Ryusaki o L. Te leo en los comentarios y nos vemos la próxima.